O lo hacemos hoy o se acabó. La frase faltó en el aire como una piedra lanzada contra el silencio. El coche estaba detenido bajo la tenue luz anaranjada de una farola que parpadeaba. La lluvia aún no había empezado a caer, pero el olor a humedad venía desde la acera y se pegaba a la lengua como un presagio. Julia sintió la alianza vibrar sobre su dedo cuando él habló, como si fuera un pequeño reloj que marcara el tiempo que le quedaba para decidir. Rafael apoyó la frente contra el volante y la miró con una mezcla de impaciencia y desespero. Había en sus ojos una urgencia que no era del todo amor. Era una demanda. «Es ahora», dijo, «o no hay más». Había algo de amenaza disfrazada de ultimátum. La ciudad, con sus ruidos de fondo y una pareja que pasaba a su lado cargada de bolsas, no participaba del drama. Seguía con su indiferencia cotidiana. Pero para Julia, allí dentro del coche, todo era definitivo. Recordó nítido el sermón de esa misma semana, la voz del pastor hablando de coherencia, de cómo la fe pide decisiones que no siempre coinciden con lo más cómodo. La imagen se coló en su pensamiento sin permiso, las palabras respeto y límite flotando entre la humareda de las autopistas de su mente. No era la primera vez que había sentido presión. Sí, era la primera que la llevaba hasta un borde donde debía elegir si salía de uno u otro lado. La mano de Julia, que hasta entonces había permanecido apoyada en la rodilla, tembló cuando deslizó el pulgar sobre la alianza. No había dramatismo teatral en sus movimientos. Todo era pequeño, contenido. Le devolvió el anillo con la misma calma con la que se da un objeto frágil a alguien que no va a cuidarlo. «No puedo», murmuró, y no añadió más. La frase no buscaba justificar ni humillar. Era una afirmación serena de que había llegado hasta ahí por convicción, no por orgullo. Rafael la miró como si sintiera que algo dentro de él se rompía. No hubo gritos inmensos ni declaraciones grandilocuentes, solo un silencio denso, como después de una extrema decisión. Abrió la puerta y se marchó sin despedirse. Se oyó la puerta del coche cerrarse con un golpe seco y después, por un segundo, nada más que el latido acelerado de Julia y la alarma lejana de un comercio. Salió a la noche. La lluvia empezó a caer de forma tímida, primero como puntitos que apenas se notan en el cristal, luego con más insistencia, trazando un mapa frío sobre su piel. Caminó sin rumbo fijo por la acera mojada. Las luces reflejadas en los charcos multiplicaban la ciudad en fracciones. Su bolso, ligero como siempre, parecía contener ahora todo lo que había sido importante hasta aquella hora. Unas llaves, un pañuelo, un pequeño libro de lecturas del grupo. No pensó en volver, no porque no lo quisiera. La elección no nacía de dureza, sino de fidelidad a algo interior más hondo. La calle estaba casi desierta. Un grupo de adolescentes pasó cerca coreando una canción. Dos parejas cruzaron hablando en voz alta. Un hombre que olía a alcohol lanzó un comentario con una entonación que quiso ser amenazante. No llegó a tocarla, pero el gesto le erizó la piel. Julia apretó las manos dentro de los bolsillos y buscó en el bolsillo de su camisa el teléfono. Marcar el número de su madre fue un acto menos de socorro que de reconexión. Su voz, al otro lado, se abrió como un puerto conocido. «Mamá», dijo ella al fin, y la voz le tembló lo justo para que la otra detectase la verdad. «Julia, ¿qué ha pasado?», preguntó Marta con esa mezcla automática de calma y alarma que tienen las madres cuando saben que pueden ayudar. No era la primera vez que la llamaba en medio de la noche. Marta fue, a lo largo de la vida de Julia, una referencia que no se agota. Una mujer que trabajó muchas horas, que aprendió a no dramatizar, pero tampoco a ignorar lo que duele. «Vuelve a casa», le dijo al cabo de unos segundos. No trató de dar sermones, ofreció abrigo y sopa y la certeza de que habría conversación cuando llegara el momento.
A Julia le bastó esa promesa para seguir andando hacia el barrio donde vivía. Mientras la lluvia intensificaba su ritmo, el teléfono vibró de nuevo con un mensaje sin remitente. Era Rafael. 3 palabras que quemaron más que cualquier viento frío. Necesitamos hablar. Julia no respondió. Guardó el móvil y continuó hasta la puerta del portal. No quería entrar en un intercambio de reproches por mensajes. Prefería el calor de la casa de su madre y la posibilidad de ordenarse antes de explicar. La decisión de devolver la alianza no fue un grito contra Rafael. Fue una frontera fijada para proteger lo más valioso que Julia entendía que poseía. Su libertad para decir sí o no con coherencia, sin presiones. No podía, ética y espiritualmente, consentir a algo que la dejaría hueca después. Esa convicción la sostendría, aunque la noche pesara. No fue un acto heroico, sino humano. Después de la ducha improvisada en el lavabo del portal, de secarse el pelo con toallas prestadas y recibir de su madre un abrigo que olía a hogar, Julia se dejó caer en el sofá de la cocina y habló. Habló de lo que había pasado, de los silencios, de las súplicas, de la sensación de estar dividida entre amar y traicionarse a sí misma. Marta escuchó sin interrumpir, con manos ásperas que acariciaban la frente de su hija cuando aquella levantaba la mirada y lloraba. «Hiciste bien en marcharte», dijo su madre cuando la primera oleada de emoción pasó. No dijo, «Hiciste bien por religión ni por orgullo», sino algo más sencillo, «Hiciste bien por ti». La frase le pareció a Julia una brújula. No estaba sola, la coherencia tiene coste. Marta lo sabía, pero también sabía del valor de la paz después de una decisión tomada desde la convicción. El teléfono sonó de nuevo, esta vez con un nombre distinto. Era Ana, del grupo de jóvenes. «¿Estás bien?», dijo al otro lado. La comunidad se activó con cuidado. Un mensaje, una llamada que no juzga, una oferta de pasar a buscarle algo caliente. En la mañana siguiente, el pastor envió un mensaje donde ofrecía tiempo de conversación y oración si ella lo necesitaba. Todo esto llegó a Julia como manos extendidas sin exigir nada a cambio. Esa noche, sin embargo, la ciudad no cesó en su latido. Al final de la calle, un pequeño grupo de chicos se acercó con la intención de bromear de forma cutre. Los comentarios fueron subiendo y la incomodidad se transformó en peligro potencial. Julia se encogió. No era la primera vez que había sentido vulnerabilidad caminando sola, pero la intensidad de lo que acababa de vivir la hacía sentir más expuesta. No fue una escena de violencia gráfica, fue un instante de riesgo latente, miradas que se prolongan, risas ahogadas, pasos que siguen. El corazón de Julia latió con rapidez y un nudo en la garganta le subió como un aviso. No intervino nadie hasta que un hombre alto de unos 30 años se colocó casi de forma casual a su lado y dijo, con voz firme pero sin aspavientos, que la acompañaría hasta el portal. No se presentó con títulos ni con gestos heroicos, simplemente puso su presencia entre Julia y la noche. No esperaba aplausos, no buscaba gloria. Había llegado por una vía habitual. Era un miembro de la comunidad que pasaba por allí. Se llamaba Daniel. Daniel no era un desconocido absoluto. Había asistido a algunas reuniones de jóvenes, ayudaba ocasionalmente en la biblioteca de la parroquia y tenía una manera de moverse que no preguntaba más de la cuenta. Aquella noche apareció como si la simple creencia en el cuidado fuera suficiente para llamar. Habló con los chicos de la esquina como alguien que no quiere crear conflicto, y su voz, pausada, fue suficiente para que las risas se apagasen. No hubo empujones ni escenas, solo la retirada de quienes no estaban interesados en una pelea y la calma que se extiende cuando alguien se coloca en el lugar correcto. «¿Estás bien?», preguntó él sin mirar su teléfono ni emitir juicios. Julia asintió con la cabeza. No buscó explicaciones, y Julia se agradeció por eso.
No tenía fuerzas para narrar la cadena de momentos que la habían llevado hasta ahí. ¿Quieres que recemos?, propuso, como si fuera la oferta más natural del mundo. La oración que él hizo fue breve y concreta, en segunda persona, orientada a la protección. No fue una fórmula mágica, fue una petición humilde. Señor, acompáñala esta noche, guárala del peligro y dame sabiduría para acompañarla. Lo dijo con voz baja y sin teatralidad. Julia cerró los ojos un instante, no por convicción espectacular, sino porque necesitaba un ancla que le devolviera al centro. Daniel llamó a Marta desde su propio teléfono para explicar que la había encontrado y que la llevaba hasta casa. No ofreció ni consejos ni análisis. Simplemente informó, como quien sabe que no es su función hacerse cargo de todo. Alcanzó lo que correspondía: seguridad y discreción. Cuando llegaron a la cocina de Marta, Daniel permaneció en el umbral hasta que vio que Julia estaba bajo un techo y con alguien que la cuidaría. Se despidió con una frase que tenía más paciencia que prisa. Si necesitas algo puedes avisarme. No tengo respuestas para todo, pero puedo acompañarte. Esa noche, mientras Marta preparaba una sopa y el rumor de la lluvia resaltaba contra las ventanas, Julia pensó en lo que había ocurrido en el coche. No por culpabilidad inmensa, ni por falso heroísmo, por claridad. Había alguien que le había exigido una decisión que ella no podía ofrecer en aquel contexto. No quería que su sí naciera de la presión. Fue un acto de coherencia que dolió, y el dolor no desaparecía con explicaciones teológicas ni palabras de apoyo. Dolía porque rompía un proyecto sentimental inmediato. También dolía porque mostraba que la relación no se sostenía en los pilares que ella consideraba esenciales. A la mañana siguiente, la iglesia fue un lugar donde algunos la miraron con curiosidad y otros con ternura. Las miradas nunca fueron uniformes. En un espacio pequeño conviven los juicios sutiles y el cuidado concreto. En la reunión del grupo de jóvenes, una chica se acercó y le dijo que la entendía y que no debía avergonzarse por poner límites. Un chico mayor, que había pasado por algo parecido, la abrazó sin palabras y le ofreció su silencio como compañía. El pastor, cuando se acercó a hablar con ella, lo hizo con esa mezcla de sobriedad y cercanía que le era propia. Propuso conversaciones con un mentor, ofreció espacios de escucha y subrayó la importancia de no precipitarse en decisiones que tuvieran que ver con intimidad. Habló de límites como actos de amor, no de sacrificio estéril. No hubo sermón público, solo ofrecimientos prácticos que Julia valoró porque no le endulzaban la situación con promesas de facilidad. Mientras tanto, Rafael empezó a mostrar otra cara. Los primeros días después de la ruptura fueron de enojo evidente. Mensajes insistentes, llamadas no respondidas, algunas palabras que juzgaban su decisión. No fue un descenso espectacular hacia la violencia, pero sí un periodo en el que su orgullo se quebró. La primera reacción de muchos es defenderse o atacar. En el caso de Rafael, esa reacción lo empujó a aislarse y luego a buscar explicaciones fuera. Al principio, se volcó en amigos que le reforzaban un discurso de pérdida y rabia. Al pasar las semanas, sin embargo, se enfrentó a la propia mirada en el espejo. Aquel hombre que amenazaba con perderlo todo, empezó a reconocer la fricción entre lo que había exigido y la dignidad de la otra persona. No fue un proceso lineal. Hubo noches en las que se refugió en bares, algunas discusiones con personas que no comprendían todo, y momentos de soberbia que lo llevaban a decir cosas que él mismo luego lamentaba. Pero también hubo un latido diferente. Cuando cansado, se quedó solo en la habitación, se asomó a la posibilidad de que su exigencia hubiera sido una forma de imposición que necesitaba ser revisada. Esos atisbos iniciales no son arrepentimientos terminados, son semillas.
Para que germinen, necesitarán trabajo sostenido, mentoría y sobre todo responsabilidad. El camino de reparación no es fácil ni inmediato, y eso nadie en la comunidad lo ocultó. Julia, por su parte, volvió poco a poco a su rutina. Retomó las clases en la universidad. Pasó tardes en la biblioteca, leyendo y poniendo atención en su trabajo. La vida cotidiana la sostenía de forma rutinaria, pero con una nueva textura. Había aprendido que algunas decisiones, aunque dolorosas, podían reconciliarla consigo misma. En el trabajo, la gente no siempre sabía qué decir. Algunos la miraron con cierto recelo, otros con respeto. Pequeños gestos cotidianos. El compañero que le dejó un té en la mesa, la compañera que se ofreció a acompañarla al metro, tejieron una red práctica que le permitió seguir. Durante ese tiempo, Daniel no fue personaje central de una historia romántica rápida, fue presencia medida. En ocasiones se cruzaban en la parroquia, en la biblioteca, en la cafetería donde el grupo de jóvenes se reunía los jueves. Nunca apresuró vínculos, nunca ofreció promesas huecas. Hizo lo que el acompañamiento sano hace, ofreció tiempo, escuchó, mantuvo límites claros. Había gestos pequeños que decían más que grandes declaraciones. Traer un libro que a ella le había gustado, escuchar sin interrumpir cuando ella hablaba de su madre, enviar un mensaje para preguntar cómo estaba, sin expectación por una respuesta inmediata. Ese modo de proceder fue una lección en sí misma. Julia aprendió a valorar la paciencia como forma de respeto, a reconocer que el amor no exige todo de una vez, que la maduración de una relación es una suma de actos pequeños y no un instante de prueba que se resolvía con una acción decisiva. No se trataba de imponer reglas rígidas, sino de construir un marco donde ambos supieran que había libertad para decir no y espacio para descubrir el sí. Las semanas pasaron. Hubo momentos en los que la soledad volvió como ola inesperada. Un día de lluvia, de nuevo, cuando pasaba por la calle donde había devuelto la alianza, o cuando veía una pareja que caminaba tomados de la mano. Esos instantes no eran retrocesos, eran recordatorios de que la vida humana vive de tensiones y reconciliaciones. En alguna conversación nocturna con Marta, hablaron de la importancia de la dignidad frente a la prisa. El amor no debe comprimirlo todo, le dijo su madre una noche mientras recogían platos. Si te pide que te pierdas, no es amor. En la comunidad también se fue hablando del suceso con discreción y responsabilidad. No faltaron chismes tímidos o miradas indiscretas, pero el núcleo pastoral intentó convertir el evento en una oportunidad de aprendizaje colectivo. Talleres sobre límites saludables, espacios para jóvenes, sobre consentimiento y respeto, reuniones de apoyo donde no se trataba de señalar culpables, sino de reconocer que las relaciones requieren de reglas claras y de acompañamiento. Algunas personas se resistieron a que la Iglesia hablara de temas así. Otras aplaudieron la iniciativa. La tensión entre estos puntos de vista fue parte del paisaje. La comunidad es diversa y a veces la diversidad exige paciencia y diálogo. Rafael, por su parte, tuvo otro momento decisivo. Una tarde, un amigo de la infancia que no solía hablarle con halagos, lo confrontó con honestidad. No fue un ritual dramático. Fue una conversación directa, sin paños calientes. Has querido forzar algo que no era tuyo para tomar. Si quieres reparar, tendrás que dejar de justificártelo y empezar a trabajar en eso. Esas palabras cayeron como un espejo. Rafael no se sintió mejor al principio. Se sintió pequeño. Pero en esa pequeñez apareció también la posibilidad de mirar sus actos de frente. No fue una epifanía, sino un paso. Buscar un mentor, aceptar acompañamiento, comprometerse con conversaciones difíciles. El diseño de cualquier reparación exige 3 cosas simultáneas: reconocimiento del daño,
disposición a cambiar hábitos y acciones concretas que muestran que el cambio no es solo lenguaje. En la comunidad empezaron a trazarse caminos para que esto no quedara en promesas. Había reglas implícitas: no volver a justificar la presión, pedir perdón con responsabilidad, aceptar las consecuencias sociales y personales de lo hecho. No se trataba de humillar, se trataba de hacer real la transformación. Mientras tanto, la historia de Julia seguía siendo suya. No era una bandera de victoria ni un relato para sermonear. Fue, sobre todo, un trayecto de aprendizaje sobre cómo sostener convicciones en medio de la turbulencia emocional. Hubo noches en las que la duda volvió con fuerza y otras en las que la paz se instaló como un huésped agradable. A veces, cuando pasaba por la parroquia, veía a Daniel conversando con otros jóvenes y se sentía agradecida por aquella presencia que no exigió, que no prometió milagros. Una tarde, en la que el cielo estaba claro después de varias semanas de lluvia, Julia recibió un mensaje inesperado. Una invitación a hablar en el café de siempre, de parte de Rafael. En el texto no había reproches ni disculpas, solo una propuesta fría y práctica. Su cuerpo reaccionó con un diálogo interno violento. Parte de ella quería cerrar la puerta de forma definitiva. La otra parte, quizá fatigada por la tensión, se sentía tentada a saber por qué él ahora pedía hablar. No era una decisión sencilla. Se acordó de las palabras del pastor sobre el perdón y la responsabilidad. Perdonar no significa borrar consecuencias, y recordó también la identidad que había sido la base de su elección: coherencia personal, respeto propio y creencia en límites como acto de amor. Decidió no contestar de inmediato. Prefería pensar, consultar, orar en silencio. No necesitaba aceleraciones. Aquel mensaje marcó otro punto en la trama, una intersección donde todavía no se trazaba el camino. Había más por venir. Conversaciones con el pastor sobre cómo gestionar un posible encuentro, la opinión de Marta y la valoración de su propio estado emocional. La vida siguió, con sus pequeños deberes y sus grandes preguntas. Hubo, en ese tramo, una oferta práctica de la comunidad, un grupo de acompañamiento para jóvenes que habían pasado por rupturas dolorosas, presidido por un mentor que había trabajado durante años con parejas y familias. Julia no estaba segura de asistir, sintió miedo a revivirlo todo, pero la confidencialidad y la calma del pastor la convencieron. Todas estas propuestas no apuntaban a imponer caminos, sino a ofrecer herramientas. En una de esas sesiones, la conversación giró en torno a los límites como acto de responsabilidad, no solo personal, sino relacional. Una joven compartió cómo poner un límite sano le había salvado de una relación que la arrastraba. Un chico reflexionó sobre la necesidad de cuidar la propia masculinidad sin caer en posesiones ni exigencias. No fue una catarsis colectiva, fue más bien un lugar donde cada persona pudo nombrar algo que antes no se atrevía. Mientras la comunidad trabajaba, el tiempo seguía contando su historia. Julia notó que los días ya no le exigían decisiones espectaculares, le pedían constancia. Había gestos pequeños que le enseñaron a sostener la convicción, responder con honestidad cuando la gente preguntaba, poner límites claros en las conversaciones, no sentirse obligada a entrar en confrontaciones que no servían para nada. La riqueza de esa escuela fue que entendió que la valentía no es un acto aislado, sino la acumulación de actos coherentes. Una tarde, camino a casa después de una clase, vio a Rafael en la calle. No fue un encuentro planeado. Él la miró con una expresión que mezclaba tristeza y algo parecido a respeto. No hubo intercambio de palabras. Julia siguió su camino y sintió que aquel momento era una línea trazada en la arena, lo que pudo haber sido, y no fue. No se dijo que ganaba nada ni que perdía algo.
Simplemente constató que la vida construye sobre decisiones y que algunas decisiones marcan direcciones nuevas. En los días siguientes se sucedieron otras conversaciones. La del pastor que la aconsejó no exponerse innecesariamente. La de Marta que le recordó que el cuidado propio no es egoísmo. La de Daniel que ofreció compañía sin inseguridad. Todo ello tejió una narrativa donde la elección arriesgada de Julia no fue un acto de aislamiento, sino un punto de encuentro con una comunidad que la ayudaba a sostener su coherencia. Aún había heridas recientes, preguntas sin resolver, y la presencia insistente de la ciudad que, indiferente, seguía su marcha. Pero en esa red de manos discretas y palabras honestas, Julia encontró un modo de reparar su respiración. No era el final de nada. Era un tramo donde la decisión seguía cobrando sentido a través de la vida cotidiana, la rutina, las conversaciones y la oración humilde de quienes la acompañaban. Y sin embargo, justo cuando parecía que las cosas se acomodaban en una lenta normalidad, llegó una noticia que puso de nuevo en tensión la calma recién conquistada. Alguien del entorno de Rafael empezó a hablar de acciones que él podría tomar para recuperar lo perdido. No eran solo palabras entre dos hombres en un bar. Llegó a oídos del pastor y encendió la alarma de que no todo el aprendizaje de algunos se traducía automáticamente en cambios reales. La posibilidad de que ciertos gestos impetuosos volvieran a romper la red que Julia y su comunidad estaban tejiendo era real. Esa nueva inquietud marcó el final de un tramo y anunció un tramo siguiente. Nuevas conversaciones por delante, decisiones no menos difíciles que la primera y la constatación de que una elección arriesgada no se agota en un solo acto. Había que seguir cuidando, acompañando y, sobre todo, manteniendo la coherencia sin confundir firmeza con dureza. La noche en que Julia devolvió el anillo había sido solo el inicio de un camino que ahora pedía caminarse con paciencia, comunidad y verdad. La inquietud que había prendido en el corazón de algunos no tardó en transformarse en acción concreta. No por espectáculo, sino por prudencia. El pastor convocó a un pequeño grupo de confianza. Marta, algunos jóvenes del grupo, Daniel y dos amigos cercanos a Rafael que todavía podían hablar con él sin añadidos de orgullo. No fue una reunión pública, fue una mesa de guardia en la que se intentó prever pasos que protegieran a Julia y que, a la vez, ofrecieran a Rafael la oportunidad de responder con responsabilidad. La conversación fue clara y práctica. Límites temporales, evitar encuentros a solas sin mediación, canales de comunicación supervisados y la invitación formal a que Rafael aceptara mentoría. Rafael, al principio, reaccionó como quien se defiende de una acusación injusta. Había en él una mezcla de vergüenza y enfado que se alimentaba de la costumbre de no mirar demasiado las propias sombras. Pero hablar con personas que lo conocían en otra versión, aquellas que no se limitaban a darle ánimos para recuperar lo perdido, sino que le ofrecían espejo, fue abriendo pequeñas rendijas por donde la autocrítica pudo entrar. No surgió un arrepentimiento inmediato que lo redimiera de un día para otro. Surgió, en cambio, una conciencia incómoda y persistente de que había roto algo que no se arreglaba con palabras fáciles. El mentor asignado fue un hermano mayor de la comunidad, hombre de temple sereno que había acompañado a muchas parejas y a varios jóvenes en procesos de cambio. Sus primeras conversaciones con Rafael fueron duras y sin adornos. Le invitó a nombrar exactamente qué había hecho, a aceptar la responsabilidad de sus actos y a diseñar acciones concretas para reparar. El arrepentimiento tiene que traducirse en obras, le dijo en una de las primeras sesiones. Le propuso, además,
participar en un grupo de trabajo comunitario y en sesiones individuales con un profesional que pudiera ayudar en la gestión de ira y en el aprendizaje de escucha empática. Todo ello con límites claros. La reparación no supondría que Julia le quitara la autoridad sobre su propia vida, ni que la comunidad negara las consecuencias. Para Julia, la prudencia seguía siendo la brújula. Ver que Rafael asumía pasos concretos fue, en ocasiones, motivo de esperanza, en otras, un recordatorio de que la reparación no le correspondía solo a ella autorizarla. Su proceso fue íntimo y lento. Reconstruir la sensación de que su cuerpo y su voz le pertenecían fue tarea diaria que incluyó desde poner límites en conversaciones públicas hasta reconocer su propia vulnerabilidad y buscar apoyo profesional cuando sintió que la carga emocional la excedía. El acompañamiento que recibió fue multifacético. Charlas con el pastor, encuentros con el mentor, la compañía constante de su madre y pequeñas redes de apoyo en el grupo de jóvenes. En ese tránsito, la figura de Daniel siguió siendo constancia, no protagonismo. Hubo tardes compartidas que no pedían definición, caminatas para estudiar juntos cuando ambos tenían exámenes, cafés en los que la conversación giraba de lo cotidiano a lo trascendente sin atropellos. En una de esas tardes, sentados en la terraza de la biblioteca de la parroquia, Julia habló de su miedo. No quiero que mi sí sea una reacción a lo que ya sufrí. Daniel la miró y respondió con una sinceridad que no presionaba. Entonces no lo será. Nunca voy a pedirte que olvides lo que viviste, pero sí que encontremos juntos una forma de crecer que respete eso. Fueron palabras sencillas pero definitivas. No cerraron caminos por decreto, sino que marcaron un ritmo. La paciencia se convirtió en práctica diaria. Cuando aquello que podía parecer romántico para otros, una llamada a medianoche, una sorpresa inesperada, tocaba una fibra sensible en Julia, Daniel aceptaba la pausa. Hubo una conversación que ambos recuerdan con nitidez. Una noche en la que, al despedirse, Julia sostuvo la mano de Daniel por un segundo más de lo habitual y luego la retiró. Él percibió vacilación y sin dramatizar dijo: «Cuando estés lista lo sabré. No necesito que te precipites». Ese no necesito no era autocontrol hueco, era una elección noble que sostenía la libertad ajena. Mientras tanto, la comunidad no se limitó a palabras. Organizaron talleres sobre límites y consentimiento, mesas redondas donde la pastoral compartía recursos y profesiones que podían ayudar, sesiones de formación para que los jóvenes aprendieran a dialogar sin imponer y a pedir ayuda sin sentir vergüenza. Esos encuentros no fueron una moralina revestida de buena intención. Se trabajó con casos prácticos, con testimonios de quienes habían vivido situaciones similares y con profesionales que ofrecían herramientas. La Iglesia fue transformando el episodio en aprendizaje colectivo sin convertir a nadie en villano ni en mártir. Rafael avanzó en su proceso con pasos a veces torpes. En una de las reuniones con su mentor, lloró por primera vez sin la máscara de la rabia. Fue un llanto doloroso, lleno de reconocimiento. El mentor le sugirió acciones concretas: pedir perdón, no solo a Julia, sino a quienes habían presenciado la situación, cambiar patrones de socialización que fomentaban la presión, participar en espacios de servicio que exigieran responsabilidad comunitaria y, sobre todo, comprometerse en procesos que demostraran transformación sostenida. Parte de la reparación involucró trabajo tangible, colaborar en la rehabilitación de una sala de la parroquia destinada a atender a jóvenes en riesgo, apoyar proyectos que promovieran el respeto y la comunicación, y aceptar la supervisión de su conducta por parte de personas de confianza. Un día, varios meses después de la ruptura, Rafael pidió al pastor la posibilidad de hablar en privado con Julia, no para reclamar,
sino para ofrecer una disculpa que no buscara nada a cambio. La comunidad consensuó el encuentro en un despacho del centro parroquial, con la presencia del mentor y de Marta como testigo de la propia seguridad de Julia. Fue una conversación contenida y seria. Rafael habló con voz baja, sin grandilocuencias. Reconoció el error. Explicó que había trabajado con un profesional para entender sus impulsos y que estaba dispuesto a aceptar las consecuencias que correspondieran. No pidió clemencia para su orgullo. Pidió la oportunidad de mostrar que su vida había cambiado. Julia escuchó. No fue una escena cinematográfica. Fue una conversación humana cargada de límites claros. Agradeció el gesto, aceptó la disculpa en la medida de que la sinceridad fuera demostrada en el tiempo, y aclaró que el gesto no anulaba lo vivido. Ese encuentro fue un punto de cierre para algunas heridas y el inicio de una etapa en la que Rafael tendría que demostrar, con hechos y constancia, que la reparación era más que palabras. En medio de todo esto, la vida de Julia y Daniel fue modelando una cotidianeidad que mostraba que la decisión valiente de aquella noche tenía consecuencias prácticas. Se implicaron en proyectos comunes, ayudaban en la biblioteca parroquial, participaban en la formación de jóvenes y colaboraban en una iniciativa local que ofrecía tutorías escolares. Esos proyectos no fueron escenarios de noviazgo cómodo, fueron lugares donde ambos ponían en práctica valores como la paciencia, la responsabilidad y el respeto mutuo. Hubo momentos de tensión, inevitablemente. El noviazgo no fue una trayectoria sin roces. En una ocasión discutieron sobre expectativas. Daniel confesó que a veces le asustaba la posibilidad de fallar, y Julia admitió que temía que sus límites fuesen confundidos con frialdad. Fueron tensiones pequeñas, resueltas con diálogo y cuando hizo falta, con la intervención de un mentor que les enseñó a convertir las diferencias en oportunidades de aprendizaje. Aprendieron técnicas sencillas. Hablar desde la primera persona, decir claramente lo que cada uno necesitaba y acordar tiempos para revisar acuerdos sin recriminaciones. Con los meses, su relación ganó profundidad. Daniel pidió la guía del pastor para no improvisar un compromiso sin base. Acordaron encuentros de mentoría prematrimonial donde se trabajaron temas concretos: sexualidad responsable, manejo de conflictos, administración del hogar, expectativas vocacionales y la forma de integrar la fe en la vida cotidiana sin dogmatismos. No fue una lista de reglas rígidas, fue un mapa de conversaciones que les ayudó a construir confianza. La pedida de mano llegó en una tarde de otoño, con luz dorada y el olor a hojas secas. Daniel no preparó un show grandioso, eligió un sitio que tenía significado para ambos. El banco del mirador junto a la parroquia donde alguna vez habían hablado de sus miedos. Se arrodilló con sencillez. No pronunció promesas imposibles. Dijo palabras ancladas en respeto. Quiero caminar contigo, sostenerte y aprender a amarte sin poseerte. ¿Quieres casarte conmigo? Julia pensó en la noche del anillo devuelto, en la comunidad que la había sostenido, en su madre y en las manos de Daniel, que no la habían apurado. Aceptó con una serenidad que no necesitó ser celebrada con estruendo. Aceptó, sabiendo que aquel sí se construía día a día. Los preparativos fueron comunitarios. La boda no fue un acontecimiento ostentoso, fue una celebración sencilla y pulcra, llena de rostros que habían sido parte del proceso. El rito incluyó espacios de palabra en los que tanto Julia como Daniel hablaron de la libertad elegida. Sus votos no prometieron un vaivén constante de felicidad, sino la decisión de honrar la dignidad del otro. Marta lloró con la alegría contenida de quien había visto a su hija recuperar la paz. El pastor bendijo su alianza como símbolo de una unión que no pretende cercenar la libertad, sino custodiarla.
La vida matrimonial implicó ajustes y aprendizajes de los que nadie habló como si fueran perfectos. Tuvieron que aprender a compatibilizar horarios de trabajo, a manejar la economía en equipo y a negociar los cuidados del hogar. Se enfrentaron a enfermedades menores, a conflictos familiares y a la rutina. En todas esas pruebas, aplicaron la misma brújula que había guiado la decisión inicial: coherencia entre lo que creían y lo que hacían, y la disposición a pedir ayuda cuando la cosa se enredaba. No fue un camino fácil, ni se vendió como tal. Fue, eso sí, un camino sostenido por amistad y respeto. Con el tiempo llegaron los hijos. Gabriel fue el primero, niño de ojos curiosos que llenó la casa de ruidos nuevos y de un cansancio dulce. La llegada de un hijo puso a prueba la paciencia que ya habían cultivado. Noches sin dormir, decisiones sobre educación y la tarea de transmitir valores sin repetir errores heredados. En esas noches largas, Julia recordaba a menudo la escena de su propia madre, el abrigo oliente a hogar, y agradecía la red que les había sostenido. Daniel, por su parte, demostró que la elección de acompañar sin poseer era tan eficaz para la paternidad como lo había sido en el noviazgo. Aprendió a escuchar, a delegar y a mostrar que la autoridad no es imposición, sino servicio. Gabriel no fue el único fruto, pero sí el más visible de una vida que con el tiempo mostró que la coherencia exige sacrificios que no se pagan con atajos. La pareja se involucró en la comunidad con un compromiso no sentimental, sino práctico. Organizaron grupos de apoyo parental, coordinaron actividades para niños y jóvenes y participaron en talleres donde se hablaba de relaciones sanas. Su testimonio mundano, de gente que trabaja, que discute, que se equivoca y pide perdón, resultó más persuasivo que cualquier discurso doctrinal. La gente veía en ellos algo creíble. Dos personas que habían decidido construir un amor que respetase la libertad. Rafael, por su parte, siguió su camino de reparación. El apoyo que recibió no fue condescendiente. Parte de su restitución fue aceptar tareas que le exigieran responsabilidad visible, liderar un proyecto de la comunidad que atendía a chicos en riesgo, colaborar en la organización de actividades y, sobre todo, someterse a reuniones periódicas con su mentor para rendir cuentas. La humildad de su transformación no tiene una línea recta. Hubo recaídas, pasos atrás y tentaciones de las que habló francamente con su red de apoyo. Sin embargo, con el tiempo, su actitud fue madurando hasta que encontró una voz que no justificaba su pasado, sino que lo narraba como advertencia y aprendizaje. Hubo un momento en que Rafael pidió hablar ante un grupo de jóvenes para relatar, sin dramatismos, su experiencia y sus errores. No fue un relato que buscara redención instantánea. Fue una exposición sin adornos en la que contó cómo había intentado manipular, cómo la presión se había disfrazado de amor y qué pasos concretos había dado para cambiar. Muchos en la sala escucharon incómodos, otros agradecieron la honestidad. Lo más importante fue que la comunidad observó que la reparación exigía transparencia y esfuerzos sostenidos, no discursos emotivos. Con el tiempo, Rafael acabó participando en iniciativas que promovían el respeto y la comunicación entre jóvenes, trabajando con otros hombres en procesos de autocontrol y escucha. No se borró el daño ni se minimizó la responsabilidad. Lo que ocurrió fue que su vida pasó a ser una propuesta práctica de aprendizaje para otros, sustentada por acciones repetidas. Algunos acercamientos con personas a las que había daño fueron posibles porque él había aceptado condiciones, mediación pastoral, tiempo y gestos de restitución que no pretendían borrar la memoria, sino mostrar que la conducta podía transformarse cuando se combinaba reconocimiento, arrepentimiento y trabajo. Pasaron años. La historia, que empezó con una noche difícil
y una elección arriesgada se fue extendiendo en pliegues cotidianos. Cumpleaños, reuniones en casa, proyectos en el barrio, noches de estudio con el sonido de Gabriel corrigiendo un juguete. En la parroquia, la vida de Julia se convirtió en ejemplo de que la coherencia tiene precio, pero no por venta de recompensas, sino porque la integridad da una forma concreta a la libertad. Ella, en diferentes ocasiones, participó en grupos de formación para jóvenes, compartiendo su testimonio con humildad, no como quien se erige en modelo inalcanzable, sino como alguien que fue herida, que puso límites y que aprendió a vivir las consecuencias. Hubo, inevitablemente, dilemas nuevos. En una reunión solemne, un joven les planteó una pregunta que resonó en la comunidad. ¿No hay riesgo de convertir la prudencia en temor y así perder la capacidad de confiar? Julia respondió con franqueza: sí, el riesgo existe, por eso la comunidad importa. La prudencia sin comunidad puede volverse aislamiento. La comunidad sin prudencia puede volverse permisiva. Necesitamos ambas cosas, límites que protejan y personas que acompañen sin poseer. Su respuesta no fue un tratado académico, fue experiencia viva. La red de acompañamiento que habían formado se consolidó. El grupo de jóvenes incorporó módulos sobre comunicación asertiva. La parroquia abrió un servicio de orientación para parejas y se creó una figura de mentoría compartida para hombres jóvenes que querían revisar modelos de masculinidad. Nada de esto salió de la noche a la mañana, ni fue perfecto. Hubo resistencias, choques generacionales y debates sobre hasta dónde debía llegar la intervención comunitaria. Pero la persistencia de ese trabajo colectivo mostró que la elección de Julia había sido un catalizador para transformar prácticas y discursos. Años después de aquella noche bajo la farola, la comunidad organizó una jornada de testimonios. Fue un día tranquilo, con sol templado y mesas donde se servía café casero. Julia subió a una tarima modesta. No buscó protagonismo. Explicó su experiencia con la misma sencillez con la que había vivido cada paso. Habló de la presión, de la soledad, del acompañamiento recibido, del proceso de Rafael y de cómo Daniel había sabido amar respetando. Habló también del costo. No quiero que parezca que fue fácil, fue doloroso, pero mantener una coherencia trae dignidad. Sus palabras no pretendieron impartir lecciones, sino compartir una realidad útil para quienes podían encontrarse en situaciones parecidas. Al terminar su testimonio, la iglesia la recibió con aplausos contenidos y miradas que no eran de juicio sino de reconocimiento. Marta cruzó la iglesia con los ojos húmedos, se sentó y agradeció en silencio. Daniel la miró con la sonrisa de quien supo esperar sin imposiciones. Rafael estuvo entre el público. No fue una presencia triunfalista, sino la de quien continúa trabajando por reparar. Después del encuentro, varios jóvenes se acercaron para hablar, algunos con lágrimas y otros con preguntas prácticas. Fue un momento en el que la comunidad se vio a sí misma, imperfecta, pero dispuesta a acompañar. En su testimonio, Julia hizo una pausa y dijo algo que quedó floreciendo en la sala. La elección fue arriesgada porque me obligó a preferir mi dignidad a la inmediatez. Elegir así no garantiza un final heroico, pero sí te da una vida con sentido. Y si voy a vivir mi fe, necesito que mis actos la reflejen. No habló en términos teóricos. Habló desde la experiencia de quien había constatado la coherencia como camino. Esa lección no fue entendida por todos de la misma manera. Hubo quien pensó que la decisión era demasiado rígida. Otros la vieron como una valentía necesaria. La pluralidad de lecturas no alarmó a Julia. Al contrario, le pareció un recordatorio de que las comunidades son espacios de conversación y no de imposición.
Su objetivo no fue convertir a nadie, sino mostrar que la libertad y el amor no son conceptos que deben competir. Pueden coexistir cuando las personas eligen respetarse. La voz final de la jornada la tomó el pastor, que resumió con claridad lo que muchos sintieron. No hay fórmulas mágicas, hay procesos hechos de decisiones, de acompañamiento y de responsabilidad. No prometió soluciones rápidas, sino la posibilidad de caminar acompañado. El tono fue humilde y práctico. Bastó para que la jornada cerrase con un sentido de esperanza cuidado. En casa, esa noche, mientras Gabriel dormía en su cuna y la luz nocturna proyectaba una sombra cálida en la pared, Julia y Daniel conversaron sin solemnidades. Hicieron memoria de los días difíciles, de las noches de miedo y de las tardes de aprendizaje compartido. No celebraron un triunfo, celebraron con gratitud la presencia mutua y la red que les había sostenido. Agradecieron a las personas que estuvieron con ellos sin posesividad, a quienes supieron conjugar firmeza y ternura. La historia, sin embargo, no dejó de mostrar que toda decisión arriesgada conlleva un precio. Hubo oportunidades perdidas, amistades que no sobrevivieron al conflicto, días en los que la vergüenza pesó más que la libertad. Julia reconoció que la coherencia no hace desaparecer la fragilidad humana. Lo que sí hizo fue construir una vida con más posibilidades de integridad. Con los años, la comunidad vio cómo la semilla de aquel episodio germinó en prácticas más maduras de acompañamiento. Los talleres se consolidaron, apareció un servicio de mentoría estructurado y se establecieron protocolos para situaciones semejantes, no para controlar la vida ajena, sino para proteger a quienes pueden encontrarse vulnerables. La Iglesia, en ese proceso, aprendió que acompañar no es tomar decisiones por los demás, sino ofrecer herramientas, oído y compañía. Rafael continuó su trabajo de reparación sin buscar excusas para su pasado. En ocasiones se le veía coordinando actividades para jóvenes, compartiendo en voz baja su experiencia de transformación y ofreciendo testimonio de que el cambio requiere trabajo y honestidad. No todos aceptaron su cercanía de inmediato. Algunos, con buena razón, prefirieron distancia. La comunidad respetó esos ritmos. La reparación no obliga al perdón instantáneo, solo a la oportunidad de demostrar cambio. Con el paso del tiempo, la pregunta que quedaba latente, ¿qué hace arriesgada la elección de Julia?, encontró respuestas en la cotidianidad. Arriesgaron comodidad social, expectativas de una relación inmediata y la posibilidad de evitar conflicto a costa de su dignidad. Esa elección exigió paciencia, comunidad y un compromiso con la verdad. No garantizó una vida sin problemas, pero sí permitió que sus decisiones conformaran un marco de respeto que a la larga se convirtió en herencia para su familia. Un día, ya con varios años de matrimonio, cuando Gabriel corría por el jardín con otros niños y las voces en la casa formaban un rumor alegre, Julia se encontró respondiendo a una joven que le preguntó por su consejo. Ella no inventó máximas ni recetas. Dijo simplemente, defiende lo que te hace sentir íntegra. No confundas paciencia con renuncia. Busca una comunidad que no te posea, sino que te sostenga. No fue un mensaje dogmático. Fue la síntesis de una vida que se fue pareciendo a aquello que en su momento había elegido arriesgar. La historia que comenzó bajo la lluvia, con una alianza de vuelta y un corazón temblando, se convirtió en una secuencia de actos de fidelidad cotidianos. Hubo heridas que sanaron en parte, gestos de reparación que hicieron plausible la confianza y una comunidad que aprendió a acompañar con sabiduría práctica. No se trató de un cuento moral sencillo, fue la narración de vidas que optaron por coherencia y por acompañar sin imponer. Al cerrar aquella jornada larga de recuerdos, Julia volvió a la imagen que alguna vez la sostuvo.
el abrigo de su madre, la mano de Daniel que respetó su ritmo, la oración humilde de aquellos que no prometían milagros, sino presencia. Comprendió que la elección arriesgada había tenido un precio, pero también un fruto: la posibilidad de vivir en familia, con trabajo, con servicio y con un testimonio que no se vendía como garantía de prosperidad, sino como un llamado a la responsabilidad. Antes de despedirse del público que había acompañado su testimonio en la iglesia, Julia lanzó una invitación sencilla. Si algo de esta historia te resuena, compártelo con respeto. Cada decisión de vida merece comunidad, no juicio. ¿Qué principio estarías dispuesto a defender por tu fe? Deja tu respuesta en los comentarios. Nos ayudará a seguir aprendiendo juntos. Fue un llamado a la reflexión, tenue y sincero, que no buscaba multiplicar seguidores, sino abrir conversaciones. Al apagar las luces de la iglesia, mientras la gente se dispersaba en la noche templada, Julia pensó en el riesgo como algo que se elige cada día. No fue una lección para imponer, sino una invitación a vivir con coherencia, a decir sí cuando el sí nace del corazón propio y a decir no cuando el no protege la dignidad. Así cerraba la historia que, en su centro, llevaba el título que la había acompañado desde el inicio. Una elección arriesgada que, con paciencia y comunidad, permitió construir una vida que honra la libertad y la responsabilidad compartida. Si esta historia te ha tocado de algún modo, suscríbete y comparte para que más personas puedan conversar sobre la forma de sostener límites sanos sin perder la ternura. Y si quieres, deja en los comentarios qué principio defenderías por tu fe. Nos gustaría leerlo y acompañarlo.